Fue un martes por la tarde, el 1 de mayo de 1932, que un carpintero del área de Bronx, Nueva York, llamado Bruno Hauptmann, apoyó tranquilamente una larga escalera junto a la ventana del dormitorio del segundo piso en una agradable villa de Sutherland Mountain, en Nueva Jersey. Bruno no estaba allí para hacer arreglos en la casa. Tenía un propósito diferente en su mente. El hombre se las ingenió para subir la escalera sin hacer ruido. Abrió las hojas de la ventana sin dificultad, porque estaban combadas y no se podía echar el cerrojo, y se deslizó dentro de la habitación. Pronto la atención del mundo se enfocaría sobre lo que había sucedido dentro del dormitorio, y nunca se llegaría a tener una clara respuesta. Pero muy pronto Bruno Hauptmann salió por la ventana y comenzó a descender la escalera con un pequeño bulto en su brazo. Era un bebé al que llamaban Buster y al que los padres también llamaban cariñosamente el corderito gordo. El bebé, llamado Charles Lindbergh II, se perdió para siempre. Nunca volvería a ver a sus padres. A los pocos días parecía que todo el mundo estaba involucrado en esa tragedia familiar. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, secuestrando a Dios para recibir rescate. Charles y Ann Lindbergh parecían tener una vida idílica en su aislado escondite cerca de Hopewell, en Nueva Jersey. Probablemente eran la pareja más célebre de su época. Charles Lindbergh había ganado notoriedad internacional por el vuelo solitario a través del Océano Atlántico en la nave Espíritu de San Luis. Estaba teniendo éxito financiero como directivo de la nueva industria de la aviación. Charles y Ann estaban dedicados el uno al otro y a su hijo. A la pareja le gustaba volar juntos e hicieron varios viajes de aventuras a distintas partes del mundo. Acababan de terminar su casa de ensueño, su escondite familiar en Sutherland Mountain, a salvo de las miradas de los curiosos. Los Lindbergh lo tenían todo. Pero entonces, aquel martes por la noche, a las 10 de la noche, la señora Lindbergh dice que alguien llamó a la puerta de su dormitorio. Uno de los sirvientes le preguntó, ¿usted tiene al bebé? El niño no estaba en su cuna. Sin alarmarse aún, fueron a la biblioteca a preguntarle a Charles si tenía el niño. Él no lo tenía. El padre subió la escalera a los saltos y entró en el dormitorio, donde encontró la cuna vacía, con la marca del cuerpo del niño sobre la manta y la almohada. En el marco de la ventana había un sobre con una nota en su interior donde pedían un rescate. Charles tuvo que decirle a su esposa, Ann, han robado a nuestro bebé. Todo lo que ella atinó a decir fue, no es posible. En aquella hora aciaga no podían siquiera imaginar la odisea que les aguardaba. En cierta ocasión los Lindbergh habían conversado sobre lo peor que podría pasarles, la cosa que pudiera destrozar su isla de felicidad. Y los dos coincidieron. Lo que los hacía vulnerables era su hijo. Por medio de la tragedia de la familia Lindbergh, me gustaría considerar una tragedia mayor en la que todos estamos involucrados. ¿Te has puesto a pensar que el Dios Todopoderoso también puede ser vulnerable? ¿Te has imaginado que Dios mismo podría ser raptado para pedir un rescate? Hoy vamos a considerar el mismísimo corazón de Dios el Padre. Cuando las noticias del secuestro del bebé de los Lindbergh corrieron como el rayo, todo el mundo quería saber más. Fue la mayor historia que han abordado jamás los periódicos norteamericanos. El público exigía noticias de la búsqueda del niño perdido. Algunos de los tabloids de las grandes ciudades inventaban noticias. Salieron con titulares como «El bebé fue encontrado», o «Se pagó el rescate», o «El pequeño fue liberado». Para empeorar la agonía de los padres estaba la insensibilidad y a veces la abierta crueldad de innumerables personas que estaban fascinadas con el secuestro.
Las cartas llegaron por miles al hogar de los Lindbergh. Muchas demostraban simpatía, pero muchas otras se regordeaban con la miseria de aquellos padres y escribían para decir que esa tragedia era la ira de Dios, el justo castigo por sus pecados de orgullo, arrogancia y opulencia. Algunos se las arreglaron para descubrir el número telefónico de la familia. Llamaban de noche para decir que tenían al niño o que sabían dónde estaba escondido, y luego se reían a carcajadas y proferían obscenidades. También aparecieron los políticos y las estrellas de cines que decidieron que ese crimen espectacular debería rendirles un poco de buena publicidad. Varios anunciaron que iban a ir a Hotwell, donde vivían los Lindbergh, para revelar pistas importantes acerca del secuestrador o del niño perdido. Llegaban con mucha fanfarria, decían algunas cosas vagas y sin sentido ante los reporteros, y luego pedían sacarse una fotografía con los Lindbergh para mostrar, decían, toda su simpatía por ellos. Todo eso no hacía más que intensificar el dolor y la angustia de los padres. La pérdida de su corderito era más que suficiente, pero todo el mundo lo estaba magnificando, escarbando en sus heridas. Por eso los Lindbergh se fueron apartando cada vez más y más de todo contacto con los intrusos. Este crimen hizo que la parte oscura y cruel de los seres humanos aflorara a la superficie. ¿Por qué? ¿Qué es esa fealdad que hay en nuestro interior? ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué lo hacemos? Permíteme ahora llevarte a otra escena, otro secuestro donde podremos llegar a la raíz del problema de la crueldad humana. Dios mismo fue secuestrado para pedir rescate. El crimen ocurrió en una colina llamada Gólgota, el lugar de la calavera. Dios el Hijo, el Cordero sin tacha, clamaba en su angustia mientras lo crucificaban en una cruz romana. Sus miembros clavados, su espalda triturada, una corona de espinas clavada en su cabeza. El Hijo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba sintiendo el horror de la separación definitiva y eterna de Dios el Padre. Dios, el único Hijo, la víctima inocente, estaba muriendo una muerte horrenda. ¿Y qué hicieron los transeúntes? Aquellas personas que lo habían escuchado predicar con palabras inolvidables, que lo habían visto realizar maravillas, ¿cómo reaccionaron ante el crimen? Mateo, que fue testigo presencial, nos cuenta lo que sucedió. Estas son sus palabras en San Mateo capítulo 27, versículos 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Uno podría preguntarse si estos eran los rufianes de Jerusalén que venían a regordearse con el sufrimiento de un pobre desdichado. ¿Fueron los peores del pueblo los que se involucraron en las crueles burlas? Todo hace suponer que los mejores también se unieron. Escucha los versículos 41 y 42, como nos dicen. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Allí estaba la élite, los dirigentes de la sociedad de aquel tiempo, hombres educados en elevados principios religiosos. Todos se burlaban con crueldad de un hombre que era torturado hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué querían añadirle más sufrimiento? ¿Por qué querían sumar al tormento similar al de los Lindbergh? ¿Sabes? Hay algo en el interior de los seres humanos que puede empujarnos a esa crueldad. En el caso de los jefes de los sacerdotes y los ancianos, se trataba de los celos. Jesús era su gran rival. Estaban tan ocupados en proteger su estatus, su platillo, que se habían autoconvencido de que aquel Cordero de Dios sin mácula era merecedor de la ejecución más cruenta. Esa es la tragedia humana. Sabemos en lo profundo de nuestros corazones que está bien, lo que está bien y lo que está mal.
Sentimos la obligación de amar a nuestros semejantes. Pero hay otro principio en acción en los mismos corazones. Otras fuerzas nos llevan a decir crueldades, a ser indiferentes ante el sufrimiento, a herir a las personas que más amamos. ¿Y sabes lo maravilloso? Es que Dios se entregó a sí mismo para que lo sumerjamos en nuestra tragedia. Absorbió voluntariamente los efectos tóxicos del pecado en su propio cuerpo en la cruz. Tomó nuestra culpa y nuestra vergüenza. El Cordero de Dios fue sacrificado por nuestras fallas morales. Jesús fue secuestrado por la crueldad sin sentido del pecado. Fue entregado en rescate y pagó el rescate con su propia vida para que nosotros pudiéramos ser liberados. Pero te puedes preguntar, ¿dónde estaba Dios el Padre en todo esto? ¿Qué papel tenía en la tragedia? Si miramos la búsqueda de Charles Lindbergh, tendremos una idea. Cierto día, este padre afligido recibió la visita de un hombre llamado John Curtis, que era un constructor de barcos de Virginia. El hombre parecía comprensivo, de nobles principios y con genuino interés en colaborar. Curtis le dijo a Lindbergh que había conocido al capitán de un velero donde tenían secuestrado al bebé. Oh, la esperanza resurgió en los corazones de Anne y Charles Lindbergh. ¿Podrían reunirse finalmente con su querido hijo? Curtis contrató un barco y una noche se lanzó al mar con Charles para tener una cita secreta con el barco que tenía el chico. Pero no pudieron encontrar el barco. La noche siguiente volvieron a salir, pero nuevamente el barco faltó a la cita. Y así por 3 semanas enteras, y cada noche Curtis convencía a Charles de que por causa del mal tiempo, de las señales cruzadas, se habían perdido de hacer contacto y que debían intentarlo a la noche siguiente. Curtis parecía muy sincero, un verdadero patriota. Los dos se encontraban allí la noche del 12 de mayo de 1932. Charles miraba sobre la barandilla, tratando de divisar el barco entre las oscuras olas, cuando escucharon las noticias por la radio. Un camionero que se había detenido a la vera del camino en Princeton había advertido lo que parecía ser una tumba superficial. Había movido la tierra con el pie y había quedado al descubierto la mano de un niño. Continuó cavando y desenterró el cuerpo de Charles Lindbergh, hijo. El cráneo del chico había sido aplastado. Así fue como el padre se enteró de la suerte que había corrido su hijo. Allá afuera, en la oscuridad, tratando de encontrar en el medio del océano a su hijo perdido. Su desesperada búsqueda se había convertido en una broma pesada. John Curtis había inventado toda su historia. Y al contemplar el Calvario, algunas personas se han imaginado que Dios el Padre es un ser vengativo, lleno de insondable ira, cuya furia contra los pecadores y contra los pecados de la humanidad solo puede ser aplacada por la intercesión del amante Jesús. Dios el Padre es ira, Dios el Hijo es misericordia, dicen algunos. Muchas veces lo vemos así, pero la verdad es que el sacrificio del Padre fue tan grande como el del Hijo. Jesús no fue el único que sufrió aquel día fatídico. Dios el Padre también sufrió. Él habría realizado el máximo sacrificio que puede hacer un padre, dar a su Hijo. La situación más difícil que tuvo que sobrellevar Dios mientras contemplaba desde el cielo toda la tragedia es que Él podía intervenir, tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Piensa en eso. El Dios Todopoderoso, cuyo trono está en el centro del universo, soberano de todo, con incontables ángeles a su lado, tenía que estar esperando, y no podía levantar ni un dedo para salvar a su hijo único. Tuvo que permanecer al margen mientras su hijo era azotado, burlado y crucificado. ¿Por qué? Porque no había otra forma de rescatar a la humanidad de la gran tragedia del pecado. Como el padre que miraba en la vasta soledad del océano buscando a su hijo perdido, Dios había buscado otro camino, otra solución, pero no la había. Él mismo tendría que hacer el máximo sacrificio. Ahora, si crees que Dios se ha vuelto misericordioso de mala gana solo porque el Hijo le pidió que lo hiciera, reconsidera tu posición.
Dios estaba dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Así lo dice el versículo más famoso de la Biblia. Y es tan familiar que a veces lo pasamos por alto. Pasamos el punto principal, lo dejamos a un lado. Escucha lo que dice San Juan 3:16. Tú lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué murió Jesús? Porque Dios amó al mundo muchísimo, tanto que estuvo dispuesto a separarse de su propio Hijo en las horas desgarradoras del Gólgota y dejar que muriera en nuestro lugar. ¿Sabes? Alguien ha dicho que hay dos verbos que se conjugan juntos, el verbo amar y dar. Y en la cruz del Calvario, Dios demostró cuánto nos ama al dar a su propio Hijo, cuánto nos ama el Hijo al dar su vida por nosotros. Amar y dar se conjugan juntos en el lenguaje del cielo. Y se enteró de las noticias a la distancia como si fuera una radio chisporroteante en el barco que navegaba en medio de la noche. El Hijo fue encontrado destrozado, cruelmente asesinado. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta. Si Dios el Padre estaba dispuesto a perdonarnos desde el principio, si estaba dispuesto a mostrar su misericordia incluso antes de que Cristo muriera, ¿por qué tuvo que realizar ese sacrificio? ¿Por qué pasó por esa experiencia terrible? Otra vez, lo que le sucedió a los Lindbergh nos da una pista. El juicio de Bruno Hauptmann por el asesinato de Charles Lindbergh, hijo, concluyó con el resumen del juez ante el jurado. Charles fue a su hogar y les dijo a Anne y a algunos pocos amigos que se habían reunido allí que el jurado estaba deliberando. Parecía que la pareja estaba tranquila, pero la salud de Charles había sufrido con las tensiones del largo juicio. Tosía continuamente. Sabía que la noticia del veredicto sería anunciada por la radio. Por eso dejaron dos aparatos encendidos mientras tomaban la cena en tenso silencio. Luego miraron algunos álbumes familiares y fingían que miraban las fotografías, pero sus mentes estaban muy lejos de allí. De pronto se escucharon las noticias. Hauptmann había sido condenado a muerte. El rostro de Anne palideció. Ella y su esposo corrieron a apagar la radio. Un reportero estaba hablando fuera del salón de la corte. En el fondo se podían oír los gritos de la multitud que se había congregado allí sedienta de sangre. El periodista dijo: han escuchado el veredicto del juicio más famoso de toda la historia. Bruno Hauptmann fue hallado culpable de lo peor. Y apagaron la radio. Ya habían escuchado demasiado. Poco después, Charles Lindbergh le dijo a un amigo: mi gran temor todos estos años ha sido que se culpara a alguien sin tener certezas. En este caso tengo la certeza absoluta. Y Charles repasó el caso punto por punto con las personas que estaban allí. Fue su forma de liberar la terrible tensión a la que había estado sometido. Pero también tuvo una finalidad más profunda. Charles repasó la evidencia detenidamente, colocando todas las piezas juntas, mostrando por qué todas señalaban a Hauptmann, mostrando que él era culpable, más allá de toda duda razonable. Un amigo que lo escuchaba recordó más tarde: nos hizo sentir a todos que no habían deseos personales de venganza ni de justificación. Era el solemne proceso inexorable de la ley, castigando al culpable. Charles recordó todos esos terribles alaridos de la gente que estaba fuera de la corte y dijo: era una turba de linchamiento. ¿Sabes? Dios el Padre también tuvo que escuchar los gritos horribles de una turba de linchamiento, pero que estaba rodeando a su hijo moribundo. Él no coincidía en absoluto con los reclamos sangrientos de la multitud, pero Dios se preocupa por la justicia, la ley, los valores morales. Hay algo en él que lo impulsó a repasar el caso punto por punto, para asegurarse de que, como lo dice Pablo, seguir siendo justo y a la vez justificador de los pecadores arrepentidos. Dios, en la persona de su Hijo, tuvo que asumir el papel de la parte culpable y absorber sobre sí los resultados mortales del pecado.
Solo de esa manera podría tomar el lugar del hombre como sustituto y pagar el rescate que nos libera de la condenación de la ley. Pablo lo expresa muy claramente en 2 Corintios 5:21 y él dice lo siguiente: al que no conoció pecado, este es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero podemos preguntarnos, ¿para qué fue el rescate? ¿A quién se le pagó por la pena? ¿La ley de Dios, la justicia, el honor, el orden moral? Sí, todas estas cosas son importantes, pero este es el punto importante. Ninguna de ellas está separada de Dios. No son algo externo con los que Él tenga un compromiso. Todas son parte de su naturaleza, rasgos de quién es Él. Por la clase de personas que era Charles Lindbergh, tenía que saber que se había hecho justicia en el veredicto de Bruno Hauptmann. Tenía que estar seguro de que el juicio había sido justo. De la misma manera, en la expiación, Dios aseguraba de la justicia. Él es inherentemente justo, equitativo, honorable y veraz, y nunca se contradice a sí mismo. Dios no podía perdonar los pecados sin manifestar su ira contra el pecado, sin aceptar las consecuencias. Debía tomar sobre sí la carga de la indiferencia y la crueldad humanas. Yo debo admitir que algunos nos incomodan estos términos legales relativos a la salvación. Es porque no podemos imaginar a un amante Padre Celestial en el entorno de una corte de justicia. Pero escucha esto. Dios siempre ha tratado de darnos la seguridad de su compromiso en términos legales, en los términos de un pacto. Eso no lo convierte en un juez severo, un juez severo y esclavo de un sistema de justicia arbitrario, ¿no? Ahora, imagina una pareja de enamorados que quieren estar juntos para siempre. Querrán unirse en un matrimonio reconocido legalmente. ¿Podemos acusarlos de tener un amor inmaduro porque quieran casarse? Por supuesto que no. Esa declaración pública demuestra la profundidad de sus sentimientos. De la misma manera en que fue levantado en la cruz como espectáculo al mundo, nos demuestra las profundidades de su amor. Nos da una base sólida para que tengamos seguridad, la seguridad del pacto. No nos da un perdón barato, como quien dice, está bien, olvídalo. Él nos perdona gratuita y plenamente, nos justifica, nos declara justos ante sus ojos, al grande costo de su propia vida. Pregunto, ¿estás listo o lista para aceptar el perdón que Dios te ofrece tan abiertamente? ¿Estás listo o lista para buscar la solución divina a la tragedia del pecado que actúa hoy dentro de ti? Ábrele tu mente y tu corazón ahora mismo a aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio máximo y pasar por el sufrimiento máximo para redimirte. Dios se dejó secuestrar y asesinar. Ahora quiere adoptarte como su nuevo hijo o hija. Ahora quiere darte la bienvenida a la vida eterna con Él. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí.
Oremos. Amante Padre, gracias porque tu Hijo vino a tomar nuestro lugar en el Calvario. En este momento nos amparamos bajo su sombra. Cúbrenos con tu perdón. Recibimos agradecidos el don de la reconciliación contigo. Gracias por aceptarnos completamente en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir cada día en la luz de tu amor. Amén. Hoy te ofrecemos como regalo el singular librito titulado Maná Matinal. Sin duda, este pequeño libro fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia y revolucionará en forma poderosa tu experiencia espiritual. Si vives en los Estados Unidos, pide tu ejemplar gratuito a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Que la paz del cielo te acompañe donde quiera que vayas. Te invito a continuar estudiando más acerca del amor de Dios en su palabra. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.